Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Vamos a hablar ahora de la constitución de la Iglesia, quienes la conforman. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos da 3 constituciones, unas de manera global, pero que nos ayudan a entender. Y en primero vamos a encontrar la constitución jerárquica de la Iglesia. ¿Para qué existe la jerarquía de la Iglesia? Lo acabamos de ver en los 4 atributos de la Iglesia Católica. La jerarquía tiene la misión de constituir y de unir a la Iglesia y de enseñar esa verdad revelada. Alguien tiene que ser el encargado de revelar aquella verdad. Hombres comprometidos en totalidad en llevar esa verdad. Así lo constituyó Cristo, no es una invención propia de la Iglesia. No lo inventó el hombre ni el ser humano, lo ha inventado Cristo mismo. Así escoge a los 12 y se fundamenta, y a través de esos 12 escoge unos discípulos. Y de esos discípulos habla de la muchedumbre. Jesucristo tiene una división. Así lo ha querido Él, así lo constituyó Él. Y solamente a los hombres les constituye sacerdotes, diáconos y obispos, que se le llama sacramento del orden. El sacramento del orden va a llevar a constituir la jerarquía de la Iglesia. No es el sacramento del sacerdote, sino el sacramento del orden. El sacramento del orden está dividido en 3 grados. El diaconado, primer grado; el segundo grado, el sacerdocio; y el tercer grado, los obispos, el episcopado. Estos últimos tienen la plenitud del sacramento, tienen todo el sacramento completo y tienen recibido el Espíritu Santo en plenitud. Son los únicos capaces de interpretar con verdad y con absoluta certeza al Espíritu Santo. Los sacerdotes tienen esa misión de llevar los sacramentos, tienen el poder de transmitir al Espíritu Santo a través de los sacramentos, y el diácono tiene el poder de transmitir al Espíritu Santo en la marcación con la bendición. De ahí que puedan, por lo tanto, hacer el matrimonio y el bautismo, que son 2 sacramentos que se hace a través de una bendición, no de en sí de la imposición de manos, que solo lo puede hacer el obispo, y los sacramentos el sacerdote. Junto con ellos, la Iglesia enseña, predica y enseña y vive lo que enseña. El diácono, el sacerdote y el obispo tienen esa misión absoluta. Los obispos tienen una misión particular importante en la Iglesia, que es transmitir esa verdad con total fidelidad, pues son sucesores de los apóstoles, transmitir esa verdad con fidelidad. Desgraciadamente hoy sabemos que mucho obispo se aleja de esa verdad, mucho obispo enseña mentiras y enseña sus opiniones personales y no las de Dios, o enseña las opiniones del mundo contaminado por movimientos, pensamientos, lobbies o agrupaciones que enseñan algo determinado según el momento que el día de mañana la moda pasará. Es por lo tanto que el obispo está llamado a ser fiel, es su misión. Tiene una misión particular, no está suelto pues al pecado en caer en error, pero tiene el Espíritu Santo que le ayuda a luchar contra él si así lo desea. Tenemos pues grandes obispos en nuestra Iglesia y a través de los 2000 años que han buscado siempre esa fidelidad. Igual el sacerdocio y los diáconos, que tienen la misión y el deber de cuidar y llevar esos sacramentos y esa verdad enseñada por sus obispos. Tanto el diácono como el sacerdocio están unidos al obispo, tienen que tener fidelidad a su obispo en momentos que estamos viendo hoy en sus diócesis, como se ha administrado la Iglesia por ya muchos años, por cientos de años. En la diócesis tienen un obispo particular en el cual el sacerdote y los diáconos tienen la obligación de permanecer unidos para garantizar esa unidad, para garantizar esa verdad. El obispo tiene que estar unido a Roma, no a una conferencia episcopal. No, la conferencia episcopal no tiene dogmáticos, ni tiene un deber de descubrir cosas nuevas, ni de entender la verdad. Tienen otra misión en la Iglesia que constituyó el Concilio Vaticano II, sino tienen el deber de estar unidos al Santo Padre. La fidelidad total al Santo Padre. ¿El Papa puede equivocarse, puede pecar? Sí, ha pasado a lo largo de la historia y tenemos el ejemplo de San Atanasio, obispo católico, que se enfrentó con el Papa, ya que éste había caído en herejía y se había convencido del arrianismo. Excomulga a San Atanasio sigue siendo fuerte en defender que Cristo era Dios, verdadero hombre, contradiciendo al arrianismo, una herejía que se difundió por bastante tiempo en la Iglesia Católica, y que gracias a su perseverancia y su lucha y a su fidelidad de la sucesión apostólica hoy es reconocido como uno de los más grandes santos, es santo, y el Papa no.
Ese es el deber del obispo, defender esa verdad y cuidar, pero siempre en unidad con el Santo Padre. San Atanasio fue siempre unido y obediente al Santo Padre hasta que éste empezó a predicar o enseñar una mentira. Ahí hay que tener la diferenciación, no somos fanáticos, no somos alguna herejía que se llama el papismo, la papilolatría, que es caer en que todo lo que diga el Papa es verdad absoluta y no podemos contradecirle porque Él es el Espíritu Santo. Y eso es una mentira. Él no es Dios. Él tiene un deber, una misión especial. ¿Cuál es la misión del Papa? Decíamos que es parte de esa jerarquía, es mantener primero la unidad en la Iglesia. Es la representación, es la cabeza, es el vicario de Cristo. Con él se garantiza su unidad y esa garantía viene reflejada en la fidelidad total y en el resguardar la verdad. Tiene la misión primera de la unidad, que con eso lleva la fidelidad a esa verdad enseñada por 2000 años en la Iglesia, enseñada a Cristo y transmitida por los apóstoles, los 12, y garantizar y corregir a todos los obispos del mundo que estén en error. El Papa tiene la obligación moral y jerárquica de corregir a los obispos que están en el error. Él tiene esa misión. ¿Qué sucede si un papa se equivoca? ¿Quién le dice? ¿Quién le enseña? Porque es humano. ¿Qué pasa si él no sabe algo? O él empieza a cometer errores de interpretación o empieza a romper con la unidad de la iglesia sin darse cuenta, no por maldad. Para eso se creó, hace muchísimo tiempo, los cardenales. Los cardenales no son para vestirse de rojo y llamarse príncipes y votar cada tanto tiempo cuando muere un papa para elegir un nuevo papa. La misión real del cardenal en la iglesia es aconsejar, ayudar en el gobierno al papa, aconsejar y ayudar al Santo Padre. Los cardenales tienen la misión incluso de cuando ven que hay algo confuso en las enseñanzas del Papa o está cayendo en un error o posiblemente pueda estar cayendo o se esté dirigiendo hacia un error porque no se dé cuenta, se esté equivocando porque es ser humano, los cardenales tienen la obligación a través de algo que se llama dubias, a través de consejos, a través de cartas, a través de reuniones privadas, ayudar al Santo Padre en corregir ello. Si el Papa niega todo ello y continúa, por ejemplo, cayendo en herejía enseñándolo, como sucedió, por ejemplo, con Juan XXII, un papa que cayó en herejía escatológica, pues la Iglesia tiene el deber de enseñarlo como pasó con la Universidad de París, como sucedió con la Orden Franciscana, como sucedió con varios teólogos y cardenales que defendieron la verdad corrigiendo al Papa Juan XXII en su herejía escatológica. Así pues, la Iglesia ya no cae en error. Ningún papa hasta el día de hoy, en 2000 años de historia, ha caído en una herejía dogmática, es decir, no ha contradecido ningún dogma, no ha contradecido ninguna verdad de Cristo, ni lo ha hecho en un documento oficial. Solamente lo ha hecho en homilías, en catequesis, en cosas que perseveran, en el caso de estos papas nombrados ya, y eso pues sí ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero nunca se ha transmitido en ningún documento dogmático ni ninguna parte del magisterio de la Iglesia. Es por eso que se creó el cardenalicio, que está encargado de ayudar al santo, no de atacar y destruir al Papa, sino de ayudar al Papa en este resguardo de la verdad y de la transmisión de la fe. Por eso casi todos los cardenales, muchos de ellos por lo menos, son personas estudiosas, cultas, con conocimientos de nuestra fe, de nuestra teología, de nuestros dogmas. El sacerdocio y el diácono tienen esa pues obligación de también estar bajo la obediencia del señor obispo. También de igual manera que con los obispos, con el Papa, con una fidelidad total. Solamente y en toda la obediencia es así cuando se cae en un error teológico en contra de una verdad de Dios o en un pecado mortal, ahí no se debe de obedecer. En caso de que un obispo pida algo inmoral o pida algo o diga públicamente, por ejemplo, Jesús no era Dios, entonces ahí el sacerdote y el diácono tiene ya la obligación moral de negar y de desobedecer al obispo porque dice una mentira. Tanto el diácono como el sacerdote como los obispos tienen una formación teológica básica, por lo menos, que le va a ayudar a conocer nuestra verdad y poder transmitirla a los demás. Eso vendría siendo, pues, esa jerarquía tan necesaria en la Iglesia. No está una jerarquía de poder. Muchos creen que la Iglesia, que el Concilio Vaticano II quitó la visión de poder de la Iglesia y eso es una mentira. La Iglesia nunca jamás ha creído que la jerarquía está hecha por poder. Nunca, jamás. Desde el año 0 hasta el año 2020, nunca lo ha querido la Iglesia, ningún concilio, jamás.
La Iglesia, sobre todo en el siglo XV, XVI, XVII, llegó a tener un pecado que fue de poder, de autoritarismo, etc. Es verdad, pero fue un acto humano, no fue un acto teológico, ni que se enseñara en teología ni en eclesiología. Nunca, jamás la Iglesia lo ha creído. Siempre la jerarquía está hecha para resguardar esa verdad, dar instrucción, enseñar al pueblo de Dios y de hacer unidad en la Iglesia. Es por el cual Dios lo creó así. ¿Por qué hombres y no mujeres? Eso habría que preguntárselo al Espíritu Santo y a Cristo, quien lo constituyó así, es decir, Dios. La Iglesia, como quedó marcado dogmáticamente por San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, ya no tiene poder ni decisión, el Papa no tiene decisión ni poder de hablar de diaconisas, ni sacerdotisas, ni obispas. ¿Por qué? Porque todos ellos tres pertenecen a un solo sacramento, que es el orden. No existe el sacramento del diácono, ni del sacerdocio, ni del obispo. Son un solo sacramento llamado orden, dividido en 3 grados. Por lo tanto, son solamente para los hombres porque así lo decidió Dios. Él sabe sus causas y sus razones y así lo estableció Él. Habría que preguntárselo a Él el día que nos encontremos frente de Él, ¿por qué? La razón teológica, hay muchas explicaciones teológicas, hay muchas explicaciones simbólicas que no vamos a tratar ahora. Si alguien tiene alguna duda o algo, se puede después decir en otra parte de nuestra formación catequética del Catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora no toca ese tema. La misión de un obispo va a ser siempre la misión de enseñar, la misión de santificar, la misión de gobernar. Estas 3 características siempre unidas a la cabeza del Santo Padre. El obispo tiene la misión pues de enseñar la verdad, de santificar, de llevar a su pueblo a la santidad a través del mismo sacerdocio con sus sacerdotes, a través de los sacramentos, y la misión de gobernar, de cuidar, proteger a su iglesia para llevarla al camino de la verdad. Entonces también entran las cosas humanas, administrativas, para llevar una buena administración. Otra de las partes que hablábamos es la vida consagrada. La vida consagrada es una gran rama, es un gran árbol en el cual vamos a encontrar la vida eremética, las vírgenes y las vidas consagradas, la vida religiosa, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica y nuevas formas de consagración y misión en la Iglesia que están poco a poco naciendo y se meten en esa rama. ¿Cuál es lo que lo distingue a todos? La vida consagrada se distingue por tener los consejos evangélicos. Al proclamar los consejos evangélicos, hacerlos en su vida a través de los votos, a través de promesas, a través de una promesa interior, pública o privada, el hombre y las mujeres, aquí es para ambos, hombres y mujeres, se comprometen más fuertemente en un estado de religión, es decir, a vivir la religión en plenitud, eso se le llama un estado de religión absoluto, de comprometerse a una vida diferente al resto de la humanidad. Por lo tanto, no se estaría hablando ya aquí de laicos, ya no entra en la categoría de los laicos, del pueblo general de Dios, de lo que Cristo llamaría la muchedumbre, el resto, la gran cantidad de la familia de Dios. Se ya tiene una particularidad exclusiva. Las mujeres, en el caso de la vida religiosa, en gran parte de la vida consagrada, se desposan con Cristo. Se hacen esposas espirituales de Cristo. El hombre se esposa con la iglesia, se hace uno con la iglesia a imagen de Cristo. San Francisco de Asís diría la vida religiosa es, mientras la vida diocesana sacerdotal habla de ser otro Cristo, la vida religiosa es ser Cristo. Es no ser otro Cristo, sino ser Cristo. Y siendo Cristo en el mundo, se esposa con la iglesia, se une con la iglesia y se compromete con la iglesia. Es pues que en la vida consagrada no es necesario ser sacerdote. Muchos consagrados no son sacerdotes ni diáconos, quedan solamente en un estado aparentemente laical, pero distinto porque hacen los consejos evangélicos o los viven, ya sea el consejo de pobreza, de castidad y obediencia. Algunos tienen otros, pero estos son los 3 obligatorios para entrar en la vida consagrada. Algunas órdenes, algunas congregaciones, algunas asociaciones, algunos movimientos, fraternidades, cofraternidades, solo proclaman la castidad, por ejemplo, o la obediencia o la pobreza, y los otros los viven a través de su regla y con un compromiso interior. Algunas formas también de vida, sobre todo la vida apostólica, a veces no los hace públicos, los hace en su interior, los renueva cada año, no hace permanentes nunca, etc. Hay mucha variedad, pero todos viven los consejos evangélicos y se hacen a través de votos o promesas, o en el interior o en exterior, público o privado, ese compromiso de vivirlos en esas diferentes formas que vimos.
En la vida eremética, por ejemplo, que es ser ermitaño, hombres y mujeres que se van a vivir solos a cuevas, a capillas o alejados de las ciudades, de los tumultos, a veces dentro, pero en la intimidad de ese lugar no suelen salir, en las que se contemplan solamente a Dios, viven la unidad de la iglesia a través de la oración y la soledad y el silencio constante para escuchar y unirse a Dios y pedir por la humanidad entera. Tenemos también la vida religiosa, que es una rama muy grande, que solamente pertenece a las congregaciones y órdenes, y muchas asociaciones e institutos religiosos de derecho diocesano que van poco a poco creciendo en estos pasos canónicos que la Iglesia ha dado para llegar un día a ser congregación o una sociedad. Son dos formas canónicas de hablarle a la vida religiosa, que toda esta vida religiosa alguna vez en su vida fue una asociación privada, una asociación pública de fieles o un instituto religioso de derecho diocesano. Son procesos poco a poco que se va escalando para complementar, vivir, perfeccionar y hacer ese nuevo carisma o esa nueva forma de vida que están haciendo la Iglesia. Esta vida religiosa tiene el compromiso de vivir los consejos evangélicos en plenitud, de vivir en fraternidad, en comunidad, viven juntos y aquí hay una gran variedad. Pueden ser contemplativa, vivir en oración siempre, encerrados en un monasterio, pueden ser conventuales, salen, pero también tienen una vida profunda de oración en sus conventos, pero no son de claustro, salen, o pueden ser de vida activa, que son personas que también tienen que rezar, tienen que estar en atención, pero no es obligatorio que regresen a su casa para un convento, son a lo que se le llaman comunidades religiosas, ellos no le llaman conventos ni monasterios, sino comunidades, y no tienen obligación de ir a rezar a su comunidad. Normalmente sí, tienen una regla, eso depende de cada instituto, depende de cada asociación o sociedad, y tienen que cumplir con esa regla, tienen una regla, viven en fraternidad, utilizan los votos y tienen un carisma de espiritualidad que comparten todos para llevar el reino de Dios al mundo. También se encuentran las vírgenes y las viudas consagradas. Las vírgenes son aquellas personas, muchachas, normalmente solo es para las mujeres, que deciden desposarse totalmente a Dios entregándole su virginidad en plenitud de la forma más antigua. San Pablo habla de ella, es uno de los impulsores y creadores de esta forma de vida, y está hecho para aquellas mujeres que quieren esposarse con Dios y entregar su virginidad. También existen las viudas consagradas o comunidades de consagradas de mujeres que después de haber vivido el matrimonio y demás enviudan, sus hijos ya son mayores, están casados normalmente o ya viven su vocación particular y ellas deciden consagrarse, hacerse consagradas como religiosas, parecen monjas, pero se les llaman viudas consagradas. Pueden vivir solas en su casa o pertenecer a un instituto en el que viven una forma particular, una consagración. Existen varias congregaciones dedicadas a esto que son viudas consagradas. También existen las sociedades de vida apostólica, creadas por San Felipe Neri. San Felipe Neri va a crear la primera vida apostólica, que es una forma de vida que viven en fraternidad, tienen jerarquía interior, tienen una regla, pero no aparentemente no hacen consejos evangélicos, no hacen algunos votos en público, aunque sí profesan promesas o en su interioridad, en una misa, en una celebración cada año o cada tanto tiempo, en el que se comprometen a vivir la castidad, la pobreza y la obediencia. No lo hacen porque para parecer más libres, de estar más ligero y poder tener una misión más particular. En el caso de Felipe Neri, pues se dedicar más a los niños, en el que a lo mejor puede estar un sacerdote o un hermano dedicado a los niños en el oratorio, en los oratorianos, y poderse a lo mejor estar solamente uno dedicado a un oratorio cumpliendo una misión sin necesidad de vivir en comunidad o de vivir más fuertemente la fraternidad. Eso depende de cada instituto de vida apostólica. Esto vendría siendo la gran familia de la vida consagrada. También vamos a encontrar los institutos seculares, movimientos, institutos que les llaman también laicos consagrados o movimientos de hermanos que no son sacerdotes, se quedan solamente en hermanos. Viven los consejos evangélicos también. Los institutos seculares normalmente tienen la particularidad de no utilizar hábito, viven en el mundo, pueden trabajar, el resto tiene prohibido trabajar en algún trabajo civil, mundano, normal, porque ellos se han alejado del mundo para demostrar algo, una particularidad propia, suya en la iglesia, que es el mostrar el rostro de Dios en el mundo a través de un carisma y una vida, una radicalidad a través de los consejos evangélicos para mostrar al mundo que Dios existe, que lo que Él enseñó es posible de vivir y que siempre lo viviremos en un futuro en la eternidad todos, absolutamente todos. Eso vendría siendo la vida consagrada en general. Los institutos seculares
tienen una característica especial porque algunos de ellos sí pueden trabajar, están en trabajos normales, trabajos seculares, trabajos civiles y pueden incluso llegar hasta vivir solos también en una fraternidad, están en sus hogares. La vida consagrada tiene la misión de anunciar al Rey que viene, son el ejemplo de lo que vendrá, son una especie de ejemplo escatológico pensado a vivir desde hoy, son los que tienen que traer de manera radical y absoluta el reino de Dios en el mundo. Y después vendrían los fieles cristianos laicos. Los laicos es la gran masa de todos los que conocemos. Estamos aquí metidos los catequistas, los padres de familia, los solteros, los jóvenes, todo aquel que vive el matrimonio o está en búsqueda de qué quiere Dios de ellos en la juventud o está viviendo por ahora la soltería. Toda esta forma de vida, los laicos, tienen una misión importante en la iglesia, son el gran cuerpo de la iglesia. Ellos tienen a los religiosos, tienen a la vida consagrada y tienen a los sacerdotes, a los obispos y diáconos a su servicio. Ellos se han entregado para santificar a la iglesia y mostrar que es posible. El laico es el encargado de alimentarse de todos ellos a través de los sacramentos, a través de la formación, a través de la enseñanza y del ejemplo de vida, por ejemplo, de los de la vida consagrada, los consagrados. Los laicos tienen la misión de ser una iglesia doméstica, a través del matrimonio, el cuidado de los hijos, el dar a la iglesia hijos, el de dar el símbolo del amor a través de la unidad de una persona con otra en su totalidad, en complementarse, en unirse, en formar una pequeña iglesia llamada familia y en formar siempre en la fe. También tiene una misión particular dentro. Pueden dar catequesis, pueden ayudar a la iglesia en formas extraordinarias. En el caso de hoy, en la gran escasez de diáconos, sacerdotes, obispos y religiosos, por ejemplo, pues los laicos están empezando a ocupar lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, los ministros extraordinarios. Se le llama extraordinarios porque no es algo normal, no es ordinario. Se existen porque hay escasez. Si el día de mañana empieza a haber en la iglesia otra vez muchas vocaciones y se vuelve a recuperar, pues dejaría de haber ministros extraordinarios y los laicos ya no ocuparían ese puesto. El laico tiene la misión de ayudar en la iglesia, no de sentirse algo que no lo es. Tiene que saber que ahora está ayudando. También igual la forma hay monjas y religiosos y sacerdotes que antes se dedicaban a la catequesis y no había laicos. Pero hoy también hay laicos porque hay escasez. No quiere decir que no son indispensables, lo son, porque la catequesis inicia en la casa, porque la enseñanza de los sacramentos y el amor inicia en la casa. Esa es la iglesia particular y doméstica, es dar vida a esa iglesia y esa evangelización. Con su ejemplo, con su amor, con su entrega, llevarán a Dios a cada rincón de la iglesia. En el trabajo, en su escuela, en la vida cotidiana, con el vecino, en su sociedad. Serán ejemplo de conversión y de testimonio. La iglesia, el día de mañana, si hubiera vocaciones y se llenara todo y ya no estaría laicos catequistas, ni se necesitaría ministros de la Eucaristía, ni eso, ¿para qué dirían servir? Sirven y tienen la misión desde el año 0 hasta el 2020 de ser apóstoles también. Llevar esos cumplimientos de su bautismo. Tienen que también, y tienen la obligación y el deber de llevar el amor y la verdad al mundo entero. Ellos son también llevadores de la verdad. El sacerdocio, el diácono, el obispo, los religiosos tienen una misión muy particular. El laico tiene la gran misión de ir en donde se encuentra en el mundo y llevar el ejemplo de Cristo y transformar también. Por lo tanto, tiene la misión grande de la evangelización. Aunque tuviéramos miles de sacerdotes y monjas y religiosos en el mundo, los laicos son indispensables en la evangelización, en la misión, en el enseñar y en el proclamar la verdad también. Es su misión también como laicos en la iglesia. Tienen una importante misión. Hoy por hoy son importantísimos y tienen que comprometerse a una catequesis auténtica, a una formación catequética auténtica para ayudar a su iglesia, que a lo mejor hasta el fin del mundo de los tiempos seguirá así, porque la situación hoy es cada día más grave. Por lo tanto, los laicos tienen un compromiso más fuerte. También los laicos tienen otro compromiso importante que es no solamente ayudar en las necesidades de la iglesia cuando las necesita, o ayudar económicamente a las necesidades que vive una iglesia desinteresada y pobre, con la vida religiosa y consagrada, por ejemplo, en la vida diocesana y jerárquica, deben también vivir eso, al final viven también del pueblo, se han dado a Dios a través de su pueblo y el pueblo les ayuda y les mantiene y tiene el compromiso
de administrarlo bien, de darlo a los pobres, de ayudar a los demás y de llevarlo a la pastoral. Eso depende de cada uno. Pero los laicos tienen además de ayudar en eso para que continúe la evangelización, aparte de ellos ser también evangelizadores y llevarlo a su trabajo, siendo ejemplos, siendo verdaderamente católicos y cristianos, y del compromiso de la santificación personal, de ir creciendo en santidad acompañado por la Iglesia en la unidad, en todo lo que representa el cuerpo de Cristo. Los laicos en la participación de su misión sacerdotal de Cristo, de manera particular, deben tener la misión de santificar, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos. En su participación en la misión profética de Cristo, tienen la obligación de enseñar y ser testigos y dar sentido a la fe y a la gracia de la palabra, de llevarlo a los demás y de enseñarlo con su propia vida. Y su participación en su misión real de Cristo es por su obediencia hasta la muerte, enseñando la imagen de Cristo, que Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libre regia, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y su vida ante el reino del pecado, alejándose del mal del pecado, buscando la santidad propia y llevándola y gobernándola a sí mismos y a su familia, a los que les rodean. Es decir, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Los laicos tienen la gran misión de ser también llevadores de la palabra de Dios y de enseñar esa verdad con su vida y con su santificación propia. Tienen que buscar la santidad, tienen la misión de santificarse a sí mismos, de crecer en su santidad, en su vida espiritual, para unirse a Dios, encontrarse con Dios, a través de su santificación de su matrimonio, de su familia, de sus hijos y de los que le rodean en su ambiente, en su trabajo y en los demás.